desde de un mal llenado hasta una indicación incorrecta. Ok, a ver, yo aquí en el laboratorio me he encontrado con solicitudes que están perfectamente llenas. Sin embargo, ¿saben cuál es la inconveniente? Que la letra no es legible. Bueno, entonces también entra en ese aspecto, ¿no? La legibilidad de la letra. A ver, continúa, Alondra. También dentro de la fase preanalítica, lo que ya habían mencionado, que nuestro paciente puede no estar en las condiciones adecuadas desde el cumplimiento de los requisitos, pero también podría ser que no tenga alguna contraindicación para el estudio en cuestión. Exacto, como a lo mejor en algún exudado vaginal, ¿no? Eso es muy común, que nosotros agendamos la cita o respecto a la cita que le asignaron el médico especialista o el ginecólogo en este caso. Llega al laboratorio el paciente, nosotros revisamos por nuestra agenda en laboratorio. Si va a entrar a consulta determinado día, en laboratorio lo vamos a citar con mínimo 5 días de anticipación para que puedan salir sus resultados. En este caso, si es algún un exudado vaginal que se hace cultivo y la paciente que venga en sus días, obviamente no se va a poder realizar una toma efectiva, ¿no? Entonces, en este caso sí es bien importante la preparación de que, o también en el ego se puede dar, que el ego sale con una tinción ligeramente roja y nos podría dar falsos positivos, ¿no? De a lo mejor que se encuentre un conteo mayor de eritrocitos, de leucocitos, como es normal en este periodo menstrual, pero que en una muestra de orina aleatoria de la primera orina no deberían de aparecer, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Ok, Alondra, ¿qué otra cosa podemos encontrar? En cuanto a errores comunes, o sigo con el desarrollo de la fase preanalítica. No, exacto, errores comunes. Vamos ahorita a identificar todos los errores de cada una de las fases, precisamente para evitar cometerlos, ¿no? A ver, entonces continúa, por favor. Bueno, aparte de las contraindicaciones del paciente y el llenado de la solicitud, bueno, entonces sí podríamos pasar como al asunto de las medidas, por ejemplo, de higiene o de equipamiento. Exacto, sí, porque acuérdate, a lo mejor ya, el paciente le diste tú bien las indicaciones de que a lo mejor si les vas a realizar un cultivo se presente 7 días después de haber finalizado el tratamiento para que el antibiótico no haya o no tenga alguna interferencia sobre el cultivo, etcétera, ¿no? Entonces ya le solicitas al paciente, ya le diste sus indicaciones correctamente, pero ¿qué pasa? Esto ya es parte, o sea, todo lo que hablamos ahorita puede ser parte de ustedes, ¿no? Donde intervengan como médicos. Ahora vámonos un poquito más arriba abajo, por la parte del laboratorio. En laboratorio a lo mejor, ¿qué otro error nos podemos encontrar? Esto yo se los voy a platicar, y es muy común que a lo mejor el personal del área no se presente, ¿no? Entonces, esto también puede ser una parte de los errores preanalíticos, o a lo mejor de que se nos agotaron los tubos adecuados para realizar la toma de muestra que ustedes están solicitando, ¿no? Entonces, eso también podría ser otro factor que nos modifica el proceso de atención. A lo mejor también podría ser de que yo registre mal a un paciente en laboratorio. Eso es muy raro, pero sí se puede llegar a dar, ¿no? De que a lo mejor registres un tubo que pertenece a otro paciente y la muestra. Por eso también es bien importante la rotulación, la identificación adecuada de las muestras. Esto no lo habíamos tomado, pero recuerden que también ustedes cuando estén en su internado, en su residencia, van a estar en contacto con el paciente y muchas veces ustedes van a realizar la toma de muestra. Entonces, al realizarla, siempre la primera recomendación aquí es rotular los tubos al pie de la cama. Esto sí es una recomendación que no se les debe de olvidar, porque ¿qué pasa? Cuando tienes 2, 3 solicitudes y no rotulas los tubos, ya cuando estás con el segundo paciente y estás colectando su muestra, pues puede llegar a haber alguna confusión, ¿no? De cuáles tubos corresponden al paciente 1 y cuáles tubos corresponden al paciente 2. En dado caso, si llegan a tener este tipo de inconveniente, este error, espero que no pase, pero en ese momento preferimos, o yo espero que ustedes prefieran realizar una segunda punción y, identificarlos de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar a la tarea de ver
qué muestra pertenece a qué paciente. Eso estaríamos jugando un poquito al azar, entonces recuerden que al final de todo esto, los estudios de laboratorio son para que ustedes puedan dar un seguimiento terapéutico. ¿Qué otra cosa? Los tubos, ¿no? A ver, nada más así rápido. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, nos quedamos con Alondra, con Brice. Brice, tú vas a solicitar un estudio de biometría hemática. ¿Con qué tubo o en qué condiciones vas a pedir el tubo? ¿O qué anticoagulante debe de contener este tubo? Por ejemplo, sería en un morado, y me parece que tienen, creo que heparina. No. Sí, es en un tubo morado. ¿Alguien quiere decir qué anticoagulante contienen los tubos lilas o morados? ¿No es citrato de sodio? No, el citrato de sodio es para estudios de coagulación. Es EPTA, ¿no? Etilengliceridotetraacetato. Es EDTA, ajá. Es EDTA. muy importante porque acuérdense que también debe de contener la muestra, debe de ir la muestra en el tubo adecuado para realizar la función. En un estudio de biometría hemática, lo que nosotros necesitamos es sangre que no esté coagulada. Esto es bien importante porque ahí, como vamos a hacer cuantificación de célula tras célula, pues sí es de demasiada importancia, ¿no? Que sea esto. Pero bien lo dijeron por ahí, también existen otros anticoagulantes, como lo es el citrato de sodio, como lo es la heparina. ¿Ustedes qué creen? El citrato de sodio se utiliza mucho porque es una reacción reversible, la que va a tener el ion sodio, va a tener ahí una reacción y reversible, no es como el EDTA. El EDTA lo que va a hacer, va a secuestrar el ion calcio. Entonces, el ion calcio, ¿me pueden decir por ahí qué factor de coagulación es? ¿Qué número de factor de coagulación es? ¿No, nadie? Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Es el factor número 4 de coagulación, es cloruro cálcico, cloruro de calcio. Entonces, al momento que el EDTA atrapa o secuestra el ion calcio al interior de su molécula, este calcio deja de tener actividad, por lo tanto, no se coagula la muestra. Una situación similar es la que realiza el citrato de sodio. El citrato de sodio igual nos va a secuestrar al ion calcio, pero de forma reversible. ¿Esto cómo lo vamos a revertir? Por medio de una elevación de temperatura en nuestra máquina de coagulómetro. Entonces, esta elevación de temperatura va a hacer que se desacoplen estas dos moléculas que están desactivadas precisamente para que no se coagulen, y ya una vez desactivadas se va a dar inicio al proceso de coagulación. En este proceso de coagulación se utiliza, es cefalina es cefalina de conejo. Esta cefalina lo que va a hacer, nos va a ayudar con la reacción a que in vitro empiece a coagular ahora sí que el plasma de la muestra, ¿no? Del paciente. Y precisamente se le va a hacer una inyección de cloruro de calcio. Esta inyección de cloruro de calcio va a ser para activar el proceso de coagulación. Al activarse, va a haber fibras de fibrina, se van a empezar, o los hilos de fibrina se van a empezar a formar, y al momento que se van a formar, el líquido obviamente va a cambiar sus características, se va a volver ligeramente más turbio, y el equipo lo que va a medir es esto, es la cantidad de turbidez de un inicio respecto a la final para sacar un determinado tiempo. Desde cuándo fue desde que se introdujo el factor de coagulación, que es el cloruro cálcico, al momento que se crea la gelatina, que en este caso ya es cuando se coagula el plasma. Entonces, de esta forma, yo les quiero, pues ahora sí que explicar la importancia de lo que es la elección correcta del tubo a medir. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo mido una biometría hemática en un tubo de citrato? ¿Alguien ha visto el tubo de citrato, cómo viene el anticoagulante? ¿Me lo puede decir?
como de... Como pegado al tubo, ¿no? Un poco más. Pegado al tubo, es por aspersor, por presión. Así podemos encontrar el tubo de DTA y el de heparina. El de heparina también es por aspersión y vamos a poder encontrar las gotitas dispersas en las paredes del mismo tubo. Pero el citrato de sodio viene de forma líquida. En proporción debe de haber un volumen de citrato de sodio por 9 volúmenes de muestra, en este caso es de sangre. Entonces tenemos en total 10 volúmenes, por lo tanto todos los conteos nos van a dar a un 90%. Vamos a tenerle que sumar un 10%, porque acuérdense que al introducir el citrato de sodio líquido, vamos a diluir un poco la muestra. En este caso el factor de dilución es 9:1. Entonces aquí a lo mejor si en un tubo de DTA tú tuviste una hemoglobina de 15 en una biometría hemática, de 15 miligramos sobre decilitro, en un tubo de citrato de sodio, muy probablemente lo vas a tener 10% abajo el resultado, te puede dar de 13.5. Si nos vamos a valores de algún paciente masculino, con 13.5 podríamos estar dando un falso positivo de anemia, ¿no? Porque acuérdense que los valores para hombres adultos, su concentración de hemoglobina es ligeramente superior a la concentración de hemoglobina de algún paciente femenino adulto. Entonces, estos cambios sí hay que tenerlos bien en mente, porque aquí en laboratorio, ¿qué es lo que nos dicen? Ah, ya se me coaguló la muestra de DTA, pues mídemela, ¿no? Por el citrato de sodio. Y estas pequeñas diferencias, obviamente, el equipo no las va a reconocer. El equipo solo está configurado para EDTA. Entonces, ustedes al momento que lleguen a recibir un resultado de este tipo, donde sea por indicación propia, ahora sí que de ustedes, deben de considerar aumentar de a sus conteos un 10%, ¿no? En este caso. Por eso es importante saber también las condiciones de nuestro anticoagulante. ¿Qué otro efecto tiene el citrato de sodio sobre las células? El citrato de sodio tiende a internalizarse y, valga la redundancia, al interior de la célula. Por lo tanto, las células tienden a inflarse ligeramente. Entonces, al momento de inflarse y ustedes ver, si ustedes esa muestra realizan un frotis sanguíneo, las células a lo mejor van a determinar que, y junto a los eritrocitos como los leucocitos, que puedan estar ligeramente de mayor volumen o mayor tamaño respecto a las de un paciente normal o a las de sus valores de referencia. Pero recuerden que en este caso es el efecto que causa el citrato de sodio sobre las células. Por eso cada estudio debe de llevar sus propias indicaciones y debe contener sus propios tubos y sus propios anticoagulantes. En este caso también, cuando queremos hacer una medición de glucosa, la podemos realizar capilar con sangre total o se puede realizar por vía suero. El suero, más bien la muestra se centrifuga, pasados 30 minutos ya de que se realizó la formación del coágulo, entonces el suero empieza a salir de la formación del coágulo y por medio de una centrifugación vamos a realizar de que todo el paquete celular se sedimente y nos deje el suero en la parte de arriba. Y el equipo es lo que va a tomar una pequeña cantidad de este suero para realizar este tipo de análisis, ¿ok? Pero bueno, a ver, ya me extendí un poquito, vámonos. Nada más para acabar los errores de la fase preanalítica, es bien importante que también ustedes conozcan que el transporte de la muestra es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes como médicos son los únicos capacitados y con las habilidades necesarias para realizar una toma de una gasometría arterial, ¿no? Por la complejidad que tiene. Entonces, al momento de que ustedes solicitan una gasometría es porque quieren saber en qué porcentaje se encuentran los gases sanguíneos. Estos gases, recuerden que dentro de torrentes sanguíneos se encuentran en unas condiciones estables de temperatura.
y aparte es un sistema semiabierto, recuerden, ¿no? Entonces ciertas condiciones se van a conservar. Pero ¿qué pasa cuando hacemos la toma de la gasometría? Ya tomamos la gasometría y ustedes así tal cual, como tienen 2, 3 pacientes más por tomar, dejan una y comienzan a tomar las posteriores. Al término de las 3 o 4 gasometrías que ustedes tomaron, ya pasaron aproximadamente entre 30 y 50 minutos desde que tomaron la primera muestra. Y aquí es muy importante, ¿por qué? Porque al momento de que ustedes van a realizar la lectura de gases sanguíneos, pues los gases, bueno, deben de considerar que los gases son muy hábiles a la temperatura. Por lo tanto, siempre el transporte lo deben de realizar en un medio frío. Esto es bien importante que se realice en medio frío. Y también hay que tener la precaución de no todas las muestras se realizan o se transportan mediante la misma condición. Si nosotros transportamos un examen general de orina, una muestra de orina, y la metemos en frío, ¿qué vamos a favorecer? Pues se va a favorecer la formación de cristales. Estos cristales, al momento que tenemos un bajón de temperatura, se comienzan a formar y muy probablemente tú en el examen macroscópico los vas a ver de mayor tamaño. Entonces aquí ustedes pueden determinar, o nosotros como laboratoristas podemos determinar que la paciente está o trae formación de cristales. Pero recuerden que este efecto puede ser por el bajón de temperatura. Por lo tanto, cuando trasladen un examen general de orina, que esta muestra no vaya a ser para un cultivo, la pueden transportar a temperatura ambiente y hacer la lectura en un periodo de tiempo no mayor a 1 hora desde la toma de muestra. Esto es bien importante. Si es para un cultivo, bueno, sí, para un cultivo sí debemos de considerar mantenerla en refrigeración para evitar la proliferación de las bacterias y que con esto nos vayan a dar falsos negativos, ¿ok? Porque recuerden que las bacterias van a consumir determinadas proteínas o glucosa, en este caso. Entonces, si ya pasaron 2, 3 horas desde que la paciente me dejó ahí su muestra de orina porque no se le dio la indicación que debe de ser la primera orina y ella la colectó a las 4 o 5 de la mañana que se despertó, entonces a la hora que pasa al laboratorio son las 7 de la mañana, ya tiene 2 horas. Por lo tanto, y esta muestra la querían para cultivo, pues ¿qué va a pasar? Que muy probablemente en el momento que ya llegue ya va a haber una sobrepoblación de bacterias, porque en esas 2 horas empezaron a evolucionar y hasta ciertas bacterias de interés que ustedes querían, ya hubo competencia dentro o competencia bacteriana y unas ya fueron consumidas por las otras, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Esto ahora sí que yo les recomiendo que en el momento que ustedes ya lleguen aquí a hospital y tengan que hacer la solicitud, porque esta es la realidad, las solicitudes las realizan ustedes, hacen la petición ustedes y solo la firman en el adscrito. Entonces, al momento de hacer la petición, si tienen duda de las características o de las recomendaciones para determinado tipo de muestra, yo les recomendaría bajen al laboratorio y pregunten, ¿no? Y en dado caso de que no les guste preguntar, que porque me da pena o porque los de laboratorio no me dicen, etcétera, yo lo que haría, busco una fuente, bajo Netscape en mi celular y consulto la fuente y ahí me va a indicar las recomendaciones necesarias para qué tipo de estudio y en qué tubo se va a colectar la muestra, ¿no? Entonces esto es súper importante, acuérdense también el llenado correcto de tubos. Otra cosita más que tienen los tubos de coagulación, estos tienen una marca que es un aforo que de ahí no nos debemos de pasar de la muestra de sangre. ¿Por qué? Porque acuérdense que este anticoagulante es líquido y debemos de respetar nuestra relación 9:1 en volumen. ¿Ok? Entonces esto sí es bien importante porque de acuerdo a que también respeten esta marca, es como el equipo analizador les va a realizar el estudio y posteriormente les va a haber reflejado un resultado, que este resultado va a implicar todas las condiciones previas de los pacientes, bueno, que ustedes le dieron al paciente. Ok, a ver, entonces,
continuamos con los errores. A ver, David, por ahí, por favor, coméntanos qué errores puedes encontrar todavía preanalíticos, pero que sean dentro del laboratorio. La preparación al paciente. O sea, No, acuérdate, ya pasamos esa parte. Ya el Ajá. paciente ya llegó, ya en consulta externa al laboratorio clínico, ya le realizaron su toma de muestra y ya tenemos los tubos. De ahí, todavía seguimos en fase preanalítica, no hemos metido la muestra al equipo. ¿Qué errores más comunes te puedes encontrar en esta fase preanalítica intralaboratorio? Condiciones de bioseguridad. Exactamente, a ver, descríbeme cuáles. Por ejemplo, de los receptores para todas las cosas, la caja PRBI, por ejemplo, que no esté en su lugar, que no tengamos, que el laboratorio no estén esterilizados, no tengan guantes. A ver, te voy a detener tantito nada más. Sí. Esto, sí es importante, es muy importante lo que dijiste, pero en el resultado, ¿crees que tenga efecto? A lo mejor yo no trabajo con guantes porque yo no acostumbro a trabajar con guantes. Al trabajar o no con guantes, o al tener un RPBI para depositar la aguja, RPBI sólido, ¿no? En caja, para depositar la aguja. Y si no la deposito ahí y la dejo por lo mientras en la mesa de trabajo, ¿eso va a tener impacto con el resultado de las muestras? No, o sea, si es al final eso, no. Sí, ¿no? Las muestras, Exactamente, o sea, eso está muy bien. Esos serían como carencias del proceso de laboratorio clínico, ¿no? Pero en errores que puedan llegar a afectar tu muestra, o más bien tus resultados, ¿qué errores se podrían dar ya dentro del laboratorio? Les estoy preguntando con respecto a uno de los artículos que les mandé. Entonces recuerden que yo les comenté que todas estas participaciones, salud por ahí, que todas estas participaciones van a ser tomadas en cuenta para su participación, ¿eh? Entonces... ya recordé otro, Doc. A ver, dime. El de centrifugación, que puede estar mucho tiempo en los tubos, exceso de centrifugación en los tubos. Ok, o falta de centrifugación. A nosotros nos pegaría más la falta de centrifugación. Ajá. Un exceso ya no mucho, tú lo puedes dejar, y en dado caso de que sí tengas alguna proteína que quieras cuantificar, ahí sí nos va a afectar, pero si ya son analitos que se encuentran en suero, es poco probable que tengas alguna modificación, pero sí puede ser la falta de centrifugación, esa sí nos va a pegar. ¿Qué otra? También el mal pegado o sellado de identificación de cada tubo. Es correcto, eso es bien importante, porque actualmente ya los equipos automatizados te van a hacer la lectura del tubo mediante su código de barras. Si nosotros pegamos una etiqueta de biometría hemática en un tubo para química sanguínea, nunca el equipo, el analizador, va a recibir la información de lo que se programó. Entonces, sí, efectivamente. ¿Qué otra cosa me puedes platicar, David? Hemólisis. Es correcto. O sea, ¿qué más? A ver, la hemólisis de qué... hay tres maneras principales. Una que puede ser, por lo mejor, el paciente que pueda tener alguna anemia hemolítica. Y sí, las otras dos, ¿cuáles podrían ser? Pues, como usted lo acaba de decir, bueno, hace rato, que posiblemente por exceso de proteína o falta de proteína. En este caso podría ser una, no sé, falta de hemoglobina. No. ¿No? No, entonces no, doctor. Yo. A ver, sí, ¿quién? Primero. Javier, a ver, dime. Puede ser porque la extracción fue muy brusca, que al momento de tomar la muestra de la aguja era muy exactamente, Javier. O muy ancha, y pues fue muy brusca la receta. Exacto, mira, de hecho ahorita lo que dijiste de la aguja ancha, no, al contrario, si es una aguja con un calibre menor, puede llegar a romper más fácilmente los eritrocitos. También, y eso es muy bueno que lo mencionaste, una muestra traumática, que sea una punción traumática,
o que realices bastantes movimientos dentro del paciente. Eso también nos puede llegar a hemorizar las muestras. Otra cosa que nos llega a hemorizar las muestras, bueno, antes de llegar a ese punto, ¿cuánto tiempo se debe de dejar el torniquete en un paciente? A lo mucho. 4 minutos. No, miento. Es un minuto, nada más al minuto. Entonces, también ahí, si nosotros dejamos mayor tiempo el torniquete, también podemos propiciar a que nuestra muestra salga hemorizada. Y la otra, gracias, Javier. La otra forma de que pudieran ser hemorizadas las muestras es de que a lo mejor nuestra centrífuga no se encuentre en un lugar plano o que tenga alguna vibración. Porque recuerden, para realizar esta centrifugación se requieren 3.500 revoluciones por minuto por 10 minutos. Pero si el equipo no está bien calibrado sobre una mesa, que debe ser una mesa especial, va a haber una vibración a esa velocidad. Esa vibración, las células, en lugar de irse todas en un plano horizontal hacia el fondo del tubo, ¿qué va a suceder? Que con la vibración van a estar las células rebotando por todos lados. Y al momento de estar rebotando por todos lados, entre ellas va a haber roces, y esos roces pueden llegar a romperlas, y esto puede que nos genere. Entonces, que tú puedas decir, no, yo les juro que realicé una excelente toma de muestra, no fue traumática. Pues entonces podemos ir fincando de dónde ocurrió este error. A lo mejor si tu torniquete no lo dejaste más de un minuto, hiciste buena extracción de tus muestras, pues nos vamos directamente a lo que es la centrífuga, ¿no? A lo mejor no está bien calibrado. Exacto. A ver, entonces seguimos con Diego. ¿Qué otros errores podemos encontrar, Diego, en la fase preanalítica ya intralaboratorio? También a la hora de conseguir alícuotas, o sea, muestras secundarias, pueden haber errores. Por ejemplo, que la pipeta esté mal calibrada, la micropipeta esté mal calibrada para obtenerla, o sí, que no se obtengan adecuadamente. Otra podría ser también a la hora de almacenar las muestras, ¿no? Que algunas requieren refrigeración, otras requieren congelación, dependiendo para qué se cada muestra. Exacto, sí. ¿Qué otra, Diego, perdón? Bueno, pues alícuotas. Otro error también podría ser relacionado al almacenamiento, que se almacenan durante Exacto, eso es bien importante, ya ahorita se los mencioné, ¿no? Con respecto al uroanálisis. El uroanálisis, si no lo analizamos dentro de las 2 horas posteriores a la toma de muestra, pueden llegar a formarse, a sedimentarse ciertos cristales o hacer la formación de cristales todavía más macroscópicos, o en dado caso que se realice un consumo de glucosa por parte de bacterias, ¿no? Si hay presencia de. Por lo tanto, si tú al momento de analizar por medio de tu tira reactiva encuentras una cantidad de glucosa pues racionalmente baja, pues podemos inferir que esta orina pues se contaminó por medio bacteriano, o que la orina ya permaneció mucho tiempo y hubo un consumo de glucosa, ¿no? O una degradación de glucosa. Sí, es correcto, Diego. A ver, entonces, ahora Gabriela Aquino. Vamos a pasar, Gabriela, a los errores de la fase analítica. ¿Qué nos puedes comentar de estos errores? En el método analítico, pues sería como la mala calibración, ¿no? Que puede tener los equipos. Igual como había comentado que el almacenamiento de residuos no debe de exceder las 72 horas, y que, por ejemplo, en caso de que el laboratorio tenga un refrigerador, no mezclar alimento del personal porque pues es peligroso y solamente se utiliza para el resguardo de las muestras. Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, porque la parte analítica, si ustedes leyeron los artículos que les envié, es donde menor porcentaje de errores vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque por lo regular siempre contamos con un sistema de gestión de calidad, un laboratorio, como lo marca la norma 007. Pero un error en esta fase
es mucho más peligroso y más riesgoso que un error en cualquiera de las otras fases. ¿Me puedes decir por qué? Porque, por ejemplo, si se utiliza un mal método o el método es diferente al que se pidió, pues no se darán los resultados, o sea, como usted había mencionado, los resultados que necesitamos para una terapéutica o para confirmar un diagnóstico. Exacto. Si han visto en los estudios de laboratorio cómo en la parte previa al estudio o al análisis o al analito que ustedes quieren observar, viene la metodología, a lo mejor dice inmunohistoquímica o citometría de flujo o coagulómetro y viene la marca del equipo. Aquí siempre hay que tener en cuenta que por norma nosotros debemos de avisarles a ustedes al área médica cuando hacemos algún cambio de reactivo o de equipo. ¿Por qué? Porque cada equipo tiene sus propios umbrales de detección, cada equipo tiene sus propios valores de referencia del equipo. Hay valores de referencia poblacionales, eso es otra cosa. Pero los valores de referencia del equipo, sí hay una variación entre marca y marca. O puede ser la misma marca y cambiar el método. Un método a lo mejor PCR a un método de ELISA. El VIH se puede cuantificar igual por un método de PCR como por un método de ELISA. En este caso, el método de ELISA podría tener ligeramente mayor porcentaje de error a comparación de un método de PCR. Entonces, sí, eso hay que tenerlo bien en la cabeza porque eso es muy importante. También, dime, ¿qué pasó? Entonces, ¿cada hospital va a tener como su método establecido? Mande, perdón, otra vez. ¿Cada hospital va a tener un método establecido? Mira, eso depende de qué tipo de equipo tenga cada hospital. Por ejemplo, hay muchas marcas, digamos, una ahorita que se me viene Roche. Roche tiene sus analizadores, tiene sus equipos para biometrías, tiene sus equipos para química clínica, coagulación y de exámenes general de orina. Pero también hay otras marcas, digamos, Abbott es otra marca. Este Abbott igual puede tener exactamente las mismas pruebas, pero tiene sus propios reactivos. Y a su vez, Beckman Coulter es una tercera marca que también tiene sus propios reactivos, al igual que Siemens. Cada una de esas, si nos vamos a valores de referencia, no me deben de variar significativamente entre uno y otro. A lo mejor puntos decimales, ¿no? Unas décimas o centésimas puede que me varíen, pero no debe de variar mucho uno del otro. Porque recuerden que esto es cómo está el equipo y cada casa cómo fabrica el equipo. A lo mejor un equipo te hace la medición por colorimetría y el otro te hace la revisión pero enzimática. Por colorimetría siempre va a haber un detector que te esté midiendo la intensidad de color, pero si esta lámpara ya está desgastada y ya está por concluir su ciclo útil de vida, a lo mejor estas mediciones te van a resultar ligeramente menor. Lo que no ocurre en un equipo enzimático. Un equipo enzimático o inmunohistoquímico, siempre que haya una unión entre antígeno y anticuerpo, tú vas a recibir una señal. Entonces, es una metodología distinta, son resultados similares, pero eso sí, entre metodología y metodología, hay unas que ya son muy novedosas, como es la PCR, que prácticamente es muy raro que te encuentres un error, y hay otras como lo es la colorimetría. Si tú no tienes un analizador automático, tú debes de realizar la medición en base a un patrón, pero puede llegar analista B o analista C, y a lo mejor el rojo que tú viste en naranja, ellos lo ven rojo intenso. O sea, esas pequeñas diferencias hay que tenerlas en cuenta. Por eso es lo que les digo, que cada resultado va a tener en qué equipo se leyó, mediante qué metodología, y al final de este resultado siempre va a estar la firma del analista, porque también hay esas variaciones entre analista A y analista B te pueden dar esa diferencia. No, no sé si respondí tu pregunta, Ivana. Sí, doctor, gracias. Ok. Yo tengo una pregunta. A ver, dígame, Diego. Estos sueros control que pues proporcionan los fabricantes, ¿se establecen de manera de consenso? O, por ejemplo,
el que ocupan en ADIO de México también lo ocupan en Estados Unidos? Sí, mira, en control de calidad, por lo regular, sí es por consenso. Control de calidad. Vamos a empezar a añadir nuevas palabras, ¿no? Acuérdense que hay control de calidad interno y un control de calidad externo. Hay calibradores internos, precisamente ellos son los que le van a indicar al equipo en qué escala va a medir determinado analítico, determinada prueba. Y el control de calidad, el externo, son empresas que están certificadas y están acreditadas para realizar este tipo de análisis con unos equipos que por el Sistema Internacional de Metrología, ahora sí que ellos tienen sus propias normas con lo que van a hacer ellos referencia. Para que un laboratorio pueda ser un evaluador de controles de calidad, primero debe de registrarse como una referencia. Entonces, esta referencia es un organismo internacional que los va a ir a medir, a ver cómo realizan las operaciones y los resultados, porque ellos a su vez van a hacer referencia para otros cientos o miles de laboratorios. Entonces, sí, aquí es bien importante esa parte que mencionas de si hay convención. Y hay convención, sí, cuando estamos hablando de controles de calidad externos, pero esa convención no existe cuando estamos hablando de controles de calidad internos. Yo como marca Roche, yo a mi equipo le voy a fabricar sus propios controles para mi equipo. Eso sí, porque son con los que yo como Roche o yo como Abbott, voy a dar la certeza al usuario de que diario está cumpliendo con su control de calidad interno. En este caso, sería el control de calidad interno, en el que es de cada marca, de cada equipo. Ya el externo, pues ya, es una empresa muy aparte que evalúa que también están leyendo o hacen la lectura de estos equipos. No sé si respondí tu duda. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, a ver, quedamos con Jania. Ahora sí, Jania, vamos a entrar ya a la parte de los errores analíticos. ¿Qué errores podemos encontrar por aquí? En los analíticos, Sí. Calibración, calidad. A ver, se supone que ya leyeron y ya nada más es para venir a la discusión del artículo. Podría ser que los reactivos no estén, mejor dicho, no tengan la caducidad o no estén dentro de los parámetros necesarios. Sí, por el uno es exactamente revisar las caducidades de que esté bien y todo. ¿Qué otro podríamos encontrar? Los criterios de validación, pero esos tendrían que ver con la de calidad y introducción de controles, ¿no? Que serían los internos y los externos. Exacto, pero a ver, ¿qué me puedes platicar de los criterios de validación? Según tengo entendido, esos son datos. Ay, no sé quién no está hablando. No, sí te escuchas. Según tengo entendido, esos son dados por externos, ¿no? Ok, sí. Por ejemplo, el criterio de validación podría ser un agente externo, como es el control de calidad externo. Pero a ver, dentro del laboratorio, ¿qué errores o qué omisiones nos pueden originar ciertos errores analíticos? ¿Reacciones cruzadas? Se puede dar. A ver, en reacciones cruzadas. ¿Algún ejemplo, Jani?
¿No? ¿Algún otro? No, no se me viene en la mente. A ver, o ¿qué me puedes contar? A ver, dime, ¿qué otros errores podemos encontrar en el área, en la fase analítica? Que algún, no sé, la centrifugadora tenga alguna que esté defectuosa al momento de analizar. Eso, acuérdate que ya lo vimos, esa sí. es fase preanalítica. A ver, ok, a ver. Digamos, ustedes quieren determinar cuál es la depuración de creatinina de un paciente que a lo mejor tiene indicios de alguna enfermedad renal, ¿no? Entonces, ¿qué criterios debes de tomar en cuenta para realizar o para obtener un resultado por sobre mililitros o por minuto, etcétera, ¿no? De acuerdo a la unidad que tú quieras establecer para una depuración de creatinina. A ver, ¿sí sabes cómo se realiza ese cálculo? ¿Qué debemos de tomar? Es un poquito, o sea, ahorita es una pregunta abierta, Jania, no hemos llegado al tema, pero para ir deduciendo. Bueno, si no mal recuerdo, la creatinina se agrega creatinina es que no recuerdo si es al paciente, pero esta sirve para medir, nos sirve como tasa. Exacto. Mira, no se agrega creatinina, vas a tener dos valores. Una creatinina, en primera, para hacer una depuración de creatinina, debemos de colectar una muestra de orina de 24 horas. En esta muestra de orina, que por lo regular la vamos a colectar en un garrafón o en un galón de agua ya previamente seco, se va a empezar a hacer la colecta de la orina. A la finalización de las 24 horas vamos a dejar de hacer colecta y ya el paciente puede hacer puede orinar en el baño, ¿no? Normalmente. Pero aquí ya una vez que entra al laboratorio debemos de medir el volumen. Es importante, es uno de los valores para nuestra fórmula de depuración de creatinina. En este caso ya sacas el volumen. Es importante también conocer la altura o el índice de masa corporal del paciente. Tú puedes hacerlo mediante altura y peso, o ya una ecuación más simplificada con el índice de masa corporal, que es más que suficiente. Y lo vas a sacar por minuto, conforme el volumen, y tu relación va a ser un cociente. ¿Qué creatinina tienes en suero respecto a la creatinina que tuviste en orina? Y ahí, por medio de una formulita que luego se las voy a dar, vamos a hacer un ejercicio, te va a dar un resultado. ¿Qué pasaría, Jania, si el químico analista va entrando y no sabe realizar este tipo de funciones? Que nos va a dar un resultado erróneo, que además el procedimiento va a estar incorrecto y, bueno, la fórmula, si tampoco se la sabe, va a ser un resultado igual erróneo. Entonces, si nuestro paciente tiene alguna diabetes que ya está, no sé, avanzada o no sé cómo explico, o sea, que tenga que ya tener un control, este paciente no va a tener un tratamiento farmacológico adecuado ni pertinente. Exactamente. Entonces, ya se dieron cuenta que hay muchas veces, ustedes como médicos sí pudieron haber realizado las indicaciones correctas. Ya llegó el paciente, llegó a las 7 de la mañana al laboratorio, llegó con su muestra bien rotulada, con horario de inicio y de final, bueno, de fin de la toma. Se le realizan sus funciones, se le extraen sus muestras de sangre, y ahí ya se dan cuenta que todo está bien, a lo mejor la preparación está bien, está de forma correcta, pero el analista no sabe realizar adecuadamente la ecuación. Ya vieron esa parte, tú tienes todo bien, la parte que les corresponde preanalítica, las indicaciones las realizaron bien. El tomador de muestra o flebotomista realizó bien las tomas de muestra y extrajo de manera correcta las muestras. Se analizaron de manera correcta, pero ya una vez cuando se enfrentan a hacer las ecuaciones para obtener resultados de depuración de creatinina sobre minutos, es cuando ya el analista no lo sabe hacer y por lo tanto te da un resultado incorrecto. Este es un error que sí puede pasar, es analítico. ¿Por qué? Porque te está dando resultados incompletos. Que ustedes
como médicos, si saben la fórmula, lo pueden sacar, punto, ya tienen el resultado final. Pero ese resultado, bueno, esa no fue lo que hicieron, ustedes no realizaron una petición al laboratorio para obtener partes del resultado global, ¿no? Eso es a lo que me estaba refiriendo con este tipo de errores, y por lo regular son los errores más comunes que nos vamos a encontrar en la fase analítica. ¿Y por qué creen que aquí solo vamos a encontrar entre un 10 y un 15% de los errores en total? A ver... Porque todo está estandarizado, además tiene que haber una validación técnica de los procesos que se realizan. Es correcto, sí, es correcto, Diego. Y sí, porque ya está estandarizado, Jana, como bien lo dijiste. Ya está estandarizado y nosotros tenemos manuales de procedimiento. Cuando nosotros encontramos alguna desviación, la debemos de anotar en un registro. Nosotros tenemos una bitácora para ir anotando todos los errores que vamos encontrando, ya sea una mal captura del nombre, o que me cambien nombres por apellidos, o que me cambien S por Z o por C, puede darse el caso, o alguna mala introducción de los análitos a analizar. Entonces sí, efectivamente. A ver, muchas gracias, Jania, y gracias, Diego. Doctor, tengo una duda. ¿Qué pasó, Jania? Entonces, en el caso de, por ejemplo, como ya se había dicho, durante una hemólisis para el resultado de anemia, si hay un error durante el conteo, ¿también puede haber fallas en el resultado? Sí, claro. ¿Sería como un ejemplo? Sí, mira, les voy a explicar así rápido. El equipo de hematología, el de biometría hemática, es por medio de una tecnología que se llama citometría de flujo. Vamos a imaginarlas como un embudo. En la parte... está bien bonito tu perrito. En la parte gruesa del embudo es donde vienen todas las muestras, todas las células, perdón, ¿no? Junto con su plasma y todo. Ahí van todo, suero, todo junto. Después, en la parte angosta del embudo, se va a ir colocando célula por célula. Y el equipo va a ir haciendo la medición de célula por célula en determinado volumen. Digamos, yo voy a tomar un microlitro de muestra y voy a medir cuántas células hay en este microlitro. Pero, ¿qué pasa si esta muestra fue una muestra obtenida de una punción traumática? A lo mejor en el tubo de biometría hemática, como no estamos trabajando con suero, no vamos a poder observar que realmente hay una hemólisis, porque todo el tubo es rojo y no hay manera y no hay para qué centrifugar un tubo lila con EDTA para hacer una determinación, ¿no? No hay manera, no hay para qué. Entonces, pero esta muestra está hemolizada y yo no me doy cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya como hubo una destrucción previa de eritrocitos, el equipo con 1 mililitro de muestra, pues obviamente te va a leer menor cantidad de eritrocitos. Y de esa misma cantidad te va a sacar cuántos eritrocitos contó. Otra reacción, otra sección del equipo va a pasar esta misma alícuota. Y en esa misma alícuota va a realizar la lisis de los eritrocitos y por medio de un compuesto que es de cianuro. El cianuro, recuerden, que tiende a intrometerse muy bien en la hemoglobina, en la molécula de la hemoglobina. Se intercambia el ion fierro y entra el cianuro. Por lo tanto, nos deja todos los iones fierro, y el cianuro, por lo regular, en un reactivo, va cargado con una molécula luminiscente. Entonces, por cada reacción que hubo de la inclusión de una molécula de cianuro en la molécula, bueno, más bien de un ion de cianuro en la molécula de la hemoglobina, obviamente va a haber una respuesta luminiscente. Si tú ya tuviste una lisis celular y cuando pasan al área de la cuantificación de hemoglobina, obviamente también vas a tener un conteo bajo, porque ya hubo una lisis anterior que como al entrar a esta cámara se realizan distintos lavados de células, pues ya no va a tomar en cuenta y el equipo no va a conocer si tu muestra estaba hemolizada o no. Entonces sí, por lo tanto va a estar disminuida. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora, Isco, ¿qué me puedes contar de los errores en la fase posanalítica? Pues que van a ser más frecuentes que en la fase analítica. Bueno, van a ser un poco más frecuentes.
Sí, sí, sí. En este caso, un error que podemos encontrar es que el informe que se haya dado no coincida con, digamos, la identificación del paciente. Sí, es correcto. Otro error puede ser que el informe esté fuera de tiempo, por así decirlo, que se haya tardado mucho en, en dar los resultados del mismo. Exacto, exactamente. Otro error puede ser que haya un extravío de los resultados y que no lleguen, digamos, al paciente o no le sean entregados los resultados por un extravío. Exacto. Mira, ahorita tomaste algo muy, muy cierto. Esta parte del extravío. Nada más para aclarar, Isco. Los resultados no se le van a dar en el hospital al paciente. No se les informan, bueno, se les informan, pero por parte del médico. Pero este resultado se integra directamente al expediente clínico. ¿Por qué no se le dan al paciente? Porque al paciente, si de por sí ya está angustiado por su situación, que está hospitalizado, y él está viendo a lo mejor unos números que no lo sabe pues sí, identificar o analizarlos, entonces el paciente muy probablemente pueda caer pues, en un temor, ¿no? De que qué me está pasando y en más que ayudarlo lo vamos a perjudicar, ¿no? En la parte ya como psicológica del paciente. Entonces, por lo tanto, si no se entregan al paciente, no se entregan al familiar, van directamente al expediente de cada uno de los pacientes, ¿ok? Y a ver, en el extravío, ahorita que lo tomaste, esa es una parte que realmente es donde aquí en laboratorio nosotros obtenemos el mayor número de errores. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces llegan los internos, los alumnos o los médicos y ellos por lo regular de 30 camas se las dividen, ¿no? Por decir, no, pues a mí me toca de la 1 a la 5, por decir, desconozco cómo se las dividen. Pero, y es lo que nos ha sucedido aquí. Vengo con los resultados de mi paciente tal, sí, pero al pasar al laboratorio debes de, si vienes por un resultado de cirugía y hay 5 resultados más, pues te los debes de llevar para a su vez dar informe o integrarlos al expediente correspondiente de los 5 pacientes. Pero en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Que a mí solo me interesa mi paciente de la cama 1 y los otros, como ni siquiera son de mis camas, pues los dejo ahí en la oficina. ¿Y qué es lo que sucede? Se traspapelan. Y luego ahí ando buscando los resultados, llega el médico tratante del paciente de la cama 20, por decir un número, y oiga, ¿sabe qué? Ya pasé al laboratorio y que ya recogieron mis resultados. ¿Quién los tiene? Entonces ahí ya también es una historia de nunca acabar, de que nunca nadie sabe quién los obtuvo. ¿Y esto ustedes creen que sea culpa del laboratorio o culpa del médico? Tú, Isco, a ver, dime. No, pues en este caso sería un poco más sobre el médico, porque el laboratorio pues hace el trabajo de dar los resultados y, digamos, ponerlos a disposición del médico, que en este caso no es el que hace una correcta distribución. Exacto. Nosotros para ese inconveniente generamos una bitácora que es de entrega de resultados. En esa entrega de resultados se anotan todos los resultados por secciones y cuando vienen a recoger los resultados de alguna sección, los va a firmar un solo médico y les va a poner lo que es la firma, su nombre completo, para que se pueda hacer el rastreo, ¿no? De qué fue lo que sucedió. Ok. ¿Qué otros errores podemos encontrar por ahí, Isco? También podría ser un error en la interpretación de los resultados. Sí, es correcto. ¿Qué otro? Podría ser... no, pues no se me ocurre otro, pues en este caso sería más que nada hacer énfasis en los resultados. O sea que, que sean correctos y en este caso por eso se mencionaba que los laboratorios tienen como estandarizado valores, digamos, normales para el análisis de los resultados
y en base a lo que haya salido en la prueba, pues hacer una interpretación de los mismos, porque no muchas veces queda claro. Exacto. Sí, 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 tienes toda razón. O a ver. También podría ser otro error, como la falta de notificación de, no sé, de algunas incidencias que pase al médico. Sí, también a lo mejor si encontramos alguna muestra que llegó coagulada, se le debe dar aviso. Porque sí, este error que puede ser preanalítico se puede convertir en posanalítico al no haber comunicación entre el laboratorio y el área médica, para que al momento de la entrega de resultados, tú bueno, y es lo que luego sucede, que hasta el momento que te entregan resultados, tú te enteras que está coagulada cierta muestra, ¿no? A ver, Oscar, ¿qué pasó? Ya. También puede ser como hasta la misma, ¿cómo decirlo? Que no se pueda abrir un archivo como el expediente clínico electrónico por errores de, pues no sé, programático o lo que sea, que no se pueda consultar los resultados. Sí, tienes toda razón, eso también hay que considerarlo, porque si se nos va la luz y no entra a la planta, que por lo regular debe de entrar en los siguientes 3 a 4 segundos, y no entra a la planta y yo tengo una pérdida de información, pues sí, efectivamente, también el sistema informático laboratorio o el sistema de expediente electrónico podría ser una causa de un error de la fase posanalítica. Sí, muy bien, Oscar. A ver, por ahí, Ivana, ¿qué otros errores podríamos encontrar? Hay uno bien importante y no lo han mencionado. También descartar la posibilidad de que el paciente pues haya estado en tratamientos previos. Eso entraría más en la preanalítica, porque en la preanalítica es como les comenté, yo voy a realizarme un neurocultivo, ¿no? Uno de control, porque yo ya tuve un tratamiento, a lo mejor me diagnosticaron una infección de vías urinarias altas, pero ya. Y al momento de que yo me tomo la última tableta del antibiótico, al siguiente día yo me voy a realizar el neurocultivo. Ahí eso está mal, porque debemos de tener una ventana de tiempo entre 7 y 14 días, dependiendo qué principio activo estemos manejando, y la edad media, ¿no?, de este principio activo. Ahí sí, pero eso ya es más preanalítico. ¿Qué otro ejemplo me podrías dar posanalítico, Iván? Doctor, ¿no ya sería como la eliminación de los residuos? A ver, si yo en laboratorio tengo un envase de RPBI al 100%, que no lo debo de llenar, pero ya lo llené al 100%, ¿no? ¿Eso me va a afectar en la calidad de un resultado? Pues puede que No, el resultado que va a entregar ya no, pero de posteriores, pues sí podría afectar un poco. No, mira, no hay que confundir. Sí, o sea, sí nos afecta en la parte operativa, en la parte de higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque estamos llenando a más del 80% la capacidad de una bolsa o de algún recipiente de residuos peligrosos de vectores infecciosos. Pero en lo que es resultado no nos va a afectar. A lo mejor si ya se llenó todo mi cuarto de desecho y ya empiezo a poner los desechos en lo que es pasillo o hasta áreas de laboratorio, bueno, ahí sí a lo mejor podría haber hasta algún tropezón, se cae, se tiene una punción con algún punzo cortante contaminado y obviamente ahí sí me va a afectar, ¿no? Y me afecta en todo el sistema, no nada más en lo analítico, en lo pre ni en lo post. Eso sería así todo el sistema, pero porque ya es un tema de seguridad e higiene del personal. Pero en el resultado no lo va a entorpecer o a modificar. Pero a ver, Ivana, ¿qué otra cosa sería? Algo que están dejando ver. Se los voy a decir como... Podría ser el informe. Podría ser que... Pues como tal el informe. Tantito. Vamos a dar la palabra a Mitzi. A ver, Mitzi. Sí, bueno, ya hablando propiamente de los resultados, podría ser que no exista congruencia con el probable diagnóstico que dio el médico. Exactamente, ahí quería llegar. Eso mero. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba,
si yo tengo a lo mejor un diagnóstico presuntivo de alguna paciente que ponga anemia, pero yo en laboratorio encuentro que no tiene anemia, tiene 45% de hematocrito, tiene 15.5 miligramos sobre decilitro de hemoglobina, y es una paciente de 20 años, yo no le vería mayor problema, está bien. Y sí, eso podría ser un error, exactamente, que no haya correlación clínica. Ahí ustedes, acuérdense que este es un ciclo, las etapas de laboratorio son un ciclo, porque una vez que ustedes ya a ese diagnóstico presuntivo que estaban proponiendo, ya vieron que no fue una anemia. Entonces, en ese momento, ahí ya se abre otra interrogante. Ya descartaron anemia, ahora, ¿qué más sigue? Van a tener que realizar una segunda historia clínica, bueno, no su historia clínica, pero sí una revisión de todo el panorama, y van a tener que muy probablemente, que realizar otros estudios de laboratorio más específicos o a lo mejor más generales para determinar el tipo el padecimiento que ustedes quieren aclararse. Entonces, sí, esto es un ciclo y sí continuaría, y eso está muy bien. A lo que también quería llegar, esto ya se los platico. ¿Qué pasaría si yo les doy estos valores, pero en valores de referencia les estoy poniendo los de un neonato? Entonces, aquí también me pegaría, ¿no? Porque al momento de ver yo valores de referencia de una biometría hemática de neonato comparado con un paciente adulto mayor de 20, 25 años, ahí va a haber diferencias, ¿no? ¿Cómo encontrarían respecto a un adulto? ¿Cómo se encuentran estos valores respecto de un adulto mayor a un neonato? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo? ¿De quién son los resultados de un adulto? Ajá, o sea, tomando en cuenta valores de referencia, ¿qué podrías encontrar de diferencia en los valores de referencia de un neonato a un paciente adulto? Van a ser mucho menores los del neonato. ¿Seguro? ¿Menores, Javier? Sí, o sea, los valores del neonato van a ser menores. No. Sí, por lo del hematocrito decía que eran de 11 y de un adulto es 13, ¿no? Bueno, en esa parte sí, pero vámonos a ver, eso está muy bien, qué bueno que tomaste ese punto. Ahora, vámonos a leucocitos y eritrocitos. ¿Cómo se encuentran los valores de un neonato comparados con los de un adulto? De leucocitos. A ver, díganme. ¿Mayores? Sí, ¿por qué mayores? Pues en el caso del neonato, por su sistema, el sistema inmunológico, ¿cómo explicarlo? Que no hay una mayor maduración de este. No. Bueno, maduración no lo veo tanto. Más bien hay que tomar en cuenta. Un recién nacido está conectado ¿por qué? Por un cordón umbilical, ¿no? En este cordón umbilical hay intercambio ¿de qué? Nutrientes. Sí, de nutrientes, de células. Intercambio, Vean, les voy a presentar esta tablita para que lo vean. A ver, ¿qué me pueden decir? No sé si ya lo vean por ahí. Ya. ¿Ya lo ven? Sí. Sí, ya se puede ver. A ver, ahí están los valores de referencia, y es un artículo que sacó el Instituto Nacional de Pediatría, entonces estamos hablando de valores aquí en la Ciudad de México. A ver, ¿cómo ven? Vámonos a la hemoglobina. No, perdón, los leucocitos. Vámonos al
a la columna de los leucocitos, es la penúltima. ¿Cómo ven los leucocitos de 1 a 3 días en comparación de los leucocitos de un adulto hombre? Aumentado. Duplicado. Sí, están Aumentado, prácticamente Duplicado. más del doble. Más del doble. exactamente. A ver, ¿cómo ven los valores? Igual, vámonos a los de los adultos de hemoglobina respecto a los de 1 a 3 días. Igual, duplicado casi. No están ligeramente mayores, ¿no? Porque si vemos el rango de referencia, nos dice que es de 14.5 a 18.5. En adultos hombres es de 13.5 a 15.5. Entonces vemos que se recorre ligeramente nuestro pico hacia la derecha, o sea, está ligeramente aumentado. El hematocrito, a ver, díganme cómo lo ven respecto a un adulto. Más alto, como el doble y el triple. Está ligeramente más alto, ¿no? O sea, en porcentaje serían entre un 10% aproximadamente mayor. Sí. ¿No? En volumen corpuscular medio, que es la siguiente columna, ¿cómo lo ven? Igual, mayor. Igual mayor. Mayor, ¿no? Todo esto. A ver, ¿quién me puede decir qué significa esto? Esto. Es la concentración de hemoglobina por eritrocitos. Concentración de hemoglobina Por hematocrito. concentración de hemoglobina corpuscular media. Ajá. Ok, aquí como lo ven, pues está ligeramente menor, ¿no? Aquí podríamos decir que casi está igual. En la parte, aquí es donde hay gran diferencia. En reticulocitos, ¿cómo lo ven? Ahí sí nos vamos a lo doble, ¿no? Prácticamente. Sí. Y en plaquetas igual, ¿no? En eso hay mucha variabilidad, pero también está ligeramente mayor elevado. Entonces recuerden, esto también es bien importante y esto entra dentro de los errores post-analíticos. Que nosotros no reportemos con los valores adecuados un resultado que a ustedes les puede generar una confusión. Porque vámonos a la realidad. Muchos solo se van a fijar en sus valores de referencia. Ellos van a tomar cuando está mayor o arriba de esos valores o menor, ya hay alguna patología, ¿no? Así realmente en la práctica es como realmente se da esta distinción. Entonces sí, no hay que perder de vista este punto que es muy importante. Y ahora sí, ya nada más para finalizar con este artículo. Los valores de alerta críticos. ¿Alguien me puede decir? A ver. Doc. A ver, dime, David. Entonces, está queriendo decir que a veces los médicos son distraídos o es falta de información, como la negligencia médica. Porque veo que también he visto que sí se equivocan mucho, pero no sé si es por el desgaste o por simplemente porque nos falta un poquito más de lectura. Puede llegar a ser ahora sí que una unión de las dos causas, ¿eh? Porque sí, aquí recuerden que es bien importante realizar cursos de actualización, cursos y estarnos actualizando. También si ya, cuando ustedes ya tomen alguna especialidad, van a enfocarse más a los valores de esa especialidad y van a empezar a reconocer con mayor facilidad cuáles son los valores críticos de determinadas padecimientos, ¿no? Entonces sí es bien importante porque recuerden que nosotros también en los informes de laboratorio, los valores críticos siempre se los vamos a alertar. Por lo regular les va a salir como una A o una B de una E de elevados o una B de bajos o de muy elevados o muy bajos, etcétera, ¿no? Esa metodología ya es dependiendo cada uno de los laboratorios. Entonces, también hay que tomar mucho en cuenta que estos valores críticos nos van son como banderitas, ¿no? Como avisos o señales que nos van a indicar sin ver los valores
pero que ya hay algún daño o algún valor que está fuera de los rangos de referencia o los valores de referencia. Entonces, eso sí también... A ver, continúa, David. Perdón, creo que se dividen en dos, los cualitativos y cuantitativos, ¿no? De los cualitativos son los que son descriptivos, los cuantitativos se describen en 4, creo, que es valor de referencia, valor absurdo, algo así. Absurdo lo describía el artículo, crítico. No, y de decisión. Y de decisión, ajá, de estos 4. Exacto. En los cuales, pues como su nombre lo dice, pues absurdo es ilógico, ¿no? Que ahorita nos acaba de enseñar una tablita donde se ve una comparación del hematocrito de un paciente pediátrico a un paciente adulto. O sea que si están de fuera de esos rangos sería pues, absurdo. El crítico como que va cambiando, que es un poquito antes del absurdo, por decirlo así en palabras coloquiales, o sea, es más, un poquito, va más hacia lo estandarizado. Y los de decisión es que mi paciente tiene esto porque tiene una infección bacteriana por el aumento de macrófagos, ¿no? Entonces ya eso es así como que ver ese rango, ¿no? Ese valor de decisión de que tiene tan infección. Y el de referencia, pues es el que nos enseñó creo que ahorita. Exactamente. Nada más creo que ya sería todo de valores. ¿Es alerta o crítico, no? Algo así dice, valores de alerta. Sí, pues, o sea, son de alerta o crítico, ya cómo los quiere expresar el laboratorio ya es cuestión del laboratorio propio. Pero sí, esto también es bien importante porque sí, un valor crítico obviamente se debe dar el aviso. ¿Qué procedimiento hacemos aquí en laboratorio? Que a lo mejor todavía no tenemos el 100% de los estudios que se le mandaron o se le solicitaron al paciente, pero ya encontramos algún valor crítico. Por decir, a lo mejor algún paciente que venga descompensado de diabetes y tiene una glucosa de 600 miligramos sobre decilitro, o a lo mejor viene con una hipoglucemia de 50 miligramos sobre decilitro. Estos valores, como ya ponen en riesgo la vida del paciente, antes de que lleguen todos los resultados o se terminen de procesar todos, se les da aviso, se les notifica al área o al médico tratante previo a la entrega de los resultados completos. Esto sería como un adelanto, ¿no? Un avance. Entonces, sí, estos valores sí son muy, muy importantes porque son los que nos van a dar el sentido de urgencia en los pacientes. Entonces, sí, esto no hay que dejarlo de lado. Y, pues, bueno, chicos, ya vimos prácticamente todo lo que es la normatividad del laboratorio. Yo les recomiendo, lean los apéndices de calidad de la norma 004, esos les van a ser de mucha utilidad. Es muy poco, a lo mucho son 2 hojitas, 2 páginas, pero ahí se van a localizar todos los criterios cuando se realiza una revisión de expediente. Recuerden que esas revisiones de expediente son por medio de un comité donde se evalúa la calidad de la atención clínica. Y si ustedes no cumplen de forma adecuada con estos criterios que les marca la norma 004, muy probablemente tengan una falta, una desviación al procedimiento. Entonces, sí es de suma importancia de que los tengan en mente y no los dejen de estudiar y que se los aprendan más que nada, ¿no? O que sepan dónde consultarlos. Y bueno, chicos, entonces, por el momento sería todo y acabamos estos 2 primeros temas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, dime, Javier. Bueno, no entendí muy bien lo del efecto gancho. La verdad lo acabo de leer y lo que yo me imagino es que, por ejemplo, en un tubo de ensayo que tenga coagulante, el tubo tenga de más coagulante de lo debido o algo así. ¿Cómo? A ver, otra vez, replantea tu pregunta. Bueno, es que no, si me puedes explicar lo del efecto gancho. ¿Lo del efecto qué, perdón? Gancho. A ver, yo no lo había escuchado así. ¿Efecto gancho? Sí, están aquí en errores relacionados con el laboratorio clínico. En fase analítica viene el efecto gancho. Es la producción de ya. Sí, ya sé. No, mira, bueno, ese efecto gancho, nosotros cuando estamos por calibrar un equipo analítico, vamos a dar, digamos esto, vamos a tomar en cuenta glucosa. Ahora sí que
en qué límites vamos a encontrar la mayor parte de las glucosas de los pacientes, ¿no? A lo mejor la más baja, por decir algo, normalmente vamos a tener 70. Y la más alta, normalmente la vamos a tener en 100, ¿no? Y esto sería como mi rango de referencia, mi regla, la que voy a medir, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta regla no está calibrada para medir más arriba o más abajo de lo que mide la regla? En este caso, ¿qué podríamos hacer? Se pueden hacer diluciones. Si tú, por decir, tienes una glucosa que está en 600, como el ejemplo que vimos hace rato, pero tu equipo solamente está calibrado para una glucosa para un rango hasta 200, de 70 a 200, el equipo va a realizar diluciones. Estas diluciones las va a hacer seriadas. Entonces, a lo mejor va a tomar un volumen del suero y lo va a diluir en 3 volúmenes de diluyente. Así, si tú tienes una glucosa de 600, y tú ya la dividiste 1 a 3, muy probablemente el resultado que vas a obtener van a ser 200. Entonces, ya está 1 a 3, ¿no? A una tercera parte ya la midió el equipo. El equipo, en este caso, como sabe el factor de dilución que tomó, lo va a multiplicar. Entonces, el equipo no te leyó en la primera muestra el valor de 600, te dice que está fuera de rango. El equipo mismo hace la dilución. Al análisis posterior a la dilución ya le da un resultado de 200, que ya está dentro del rango que sí lee el equipo. Ahora, estos 200, como los diluyó en 3 volúmenes, lo debe de multiplicar por 3, que es el factor de dilución. Y ahí ya te salen tus 600 miligramos sobre decilitro de glucosa. De esta forma, los equipos están programados para que realicen estos cálculos. Y sí, o sea, efecto gancho yo no lo conocía mucho por ese nombre. Más que nada, aquí las alertas que te da el equipo es fuera de los límites de detección. Te puede decir por arriba del límite de detección o por debajo del límite de detección. ¿Ustedes han visto las pruebas inmunológicas de embarazo? Que son como unas tarjetitas. O los dispositivos que venden en farmacia, que es como para que tú orines sobre ellos. Sí. Estos cassettes, estas pruebas, tienen un límite inferior de detección. Entonces, la paciente puede estar embarazada, pero a lo mejor está en las primeras semanas. La concentración de la hormona gonadotropinas probablemente está presente, pero no al grado de crear el cambio de color. Entonces ese podría ser un error, un falso negativo, porque si esperas 2, 3 semanas de más, ya que llega a su límite de detección de la prueba, puede dar una positividad, pero mientras no, entonces ahí va más o menos tu pregunta, Javier, no sé si te referías a eso. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, lo entendí, perfecto. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces les voy a dejar en un ratito más, les voy a compartir los artículos para la temática. Ya estuve revisando, sí es un tema un poquito largo, porque son varios puntos los que nos debemos de detener por importancia. Léanlo bien, igual va a ser la misma dinámica. Vamos a ir discutiendo el artículo y vamos a irnos sobre el artículo. Esto con el fin de hacerlo un poquito más dinámico, no estar viendo tanta teoría, mejor que la teoría la repasen ustedes, y les voy a guiar también, les voy a contar ahí un video para que vean cómo se realizan estos conteos dentro del laboratorio, qué es un citómetro de flujo, cuál es su metodología, cuál es su fundamento, para que también vayan entendiendo el porqué de estos criterios de inclusión o estos criterios de calidad que les pedimos para las muestras, para que entiendan de que si metemos alguna muestra coagulada se nos va a tapar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se los dejo hoy por la tarde, léanlo bien, analícenlo, si tienen alguna duda, me lo pueden escribir al WhatsApp o lo dejan ahí por Classroom, también lo reviso diario,
Y pues, si es todo, nos vemos hasta el próximo martes, chicos.